Shalom, como cada semana es un placer darles la bienvenida a este programa. En esta ocasión queremos responder a nuestra audiencia y hablarles de cine y de judeofobia. El año pasado hubo bastante polémica en torno a la película Una enseñanza de vida, del británico Lawrence Sherkin, que fue calificada por algunas personas de película antisemita. Uno de nuestros espectadores fue al cine a ver la película y, según nos cuenta en su carta, salió un poco perturbado. Para hablarnos contamos con la presencia en nuestro estudio de Gustavo Peretnik, que nos va a hablar de esta película y su enfoque o posible enfoque antisemita. Bienvenido, Gustavo, una vez más a esta tu casa. Así es, gracias, Irene. Pues bueno, cuéntanos un poco este choque que le pasó a nuestro espectador. ¿Qué opinas tú de la película? Yo creo que está perturbado muy justificadamente. No cabe ninguna duda de que la película es judeofóbica, una enseñanza de vida. Y en muchos casos yo hubiera preferido soslayarla o que no la mencionásemos. Te habría recomendado saltear el tema porque es un modo de darle publicidad. Pero como su judeofobia es muy sutil y en muchos casos puede realmente generar una sensación ambigua en muchos de los espectadores, conviene claramente explicar por qué y hacer un análisis desde esa perspectiva de la película que no dejará ninguna duda al respecto. Porque, para generalizar, ¿qué criterios podemos seguir para saber si una película es antisemita o no? Esa es la gran pregunta. Una película, una obra de arte, una novela puede ser catalogada de judeofóbica primero si nos queda claro desde el comienzo que el único malo de la película es el judío y el único judío de la película es el malo. Cuando hay esa combinación ya despierta sospechas. Hay algún mensaje que pueda querer pasar el director o el autor o el guionista en este caso. Pero se agrava mucho más cuando la ruindad de este protagonista vil es permanentemente asociada a su judaísmo o a su judeidad. Aquí ya no queda ninguna duda. Si el mensaje es el único malo es el judío y el único judío es el malo, todavía podríamos ser un poco comprensivos si finalmente no hay ningún intento de pasar un mensaje al respecto. Pero si al mismo tiempo nos están diciendo que hay un vínculo entre esta ruindad y la judeidad del protagonista, ya no cabe ninguna duda, y es el caso de esta película. Para quienes no han visto esta película, ¿nos puedes citar algunos ejemplos? Claro que sí. Primeramente, que me alegra que la mayor parte de la gente no la haya visto y no quisiera que este programa se vea como una recomendación, sino como un intento didáctico de saber reconocer cuando hay una enemistad al pueblo judío. La película narra el caso de David Goldman, que es un rufián, estafador, roba de casas, especula con la vida de ancianas, comprando y barato y vendiendo caro propiedades, y fundamentalmente seduce a una niña muy joven para casarse con ella y después revelar, en contra de su voluntad, de que es un hombre casado y abandona todo. Este personaje es el judío de la película y sabemos de toda su maldad bien avanzada la película. Hay insinuaciones al comienzo que hablan a las claras de que hay lo extraño en esto de ser judío, pero el personaje aparece al comienzo como un individuo simpático, amable, que conquista incluso a los padres de esta niña. Y apenas la conoce, ya sabemos que hace una o dos aseveraciones que todo lo que le puede producir al espectador es una cierta ambigüedad. Él dice, por ejemplo, Elgar, el famoso compositor inglés, y los judíos se llevan muy mal, que es una mención extemporánea que simplemente nos enciende una luz amarilla de por qué motivo este compositor se llevaría mal y a qué viene lo de judío. La niña contesta, pero yo no soy judía, la niña tocaba el cello, y él le dice, no, ya lo sé, yo lo soy. Yo no la estaba acusando, y en la palabra acusando ya hay una segunda luz amarilla, pero todavía no podemos llegar a la conclusión. La conclusión se da con el mensaje. Y este mensaje es transmitido por una de las máximas actrices de hoy en día, que se llama Thompson. Ella es la directora de la escuela del bachillerato, perdón, que esta niña abandona en aras de casarse con David Goldman. Y en un momento cuando descubre Emma Thompson, la directora del bachillerato, que esta niña se va a casar con un judío, aquí viene la parte
crudamente judeofóbica de la película, que es el mensaje. Y el mensaje es, bueno, no hace falta recordarte que los judíos asesinaron a nuestro Señor, le dice la directora. Y hasta aquí uno podría decir, ¿sabes qué? Si quieres ser muy comprensivo, lo que el director quiso fue contarnos que en esta época, en 1960, en Londres, había mucha judeofobia y este es un ejemplo. Pero es que nos deja con el veneno, en ningún momento hay un antivirus, en ningún momento hay una respuesta. La niña responde ante esto. Bueno, yo debería informarle a usted que nuestro Señor era judío. Entonces es una especie de respuesta teológica. Y aquí viene lo macabro. La directora, sin inmutarse, responde, seguramente eso te lo dijo él. Es decir, no es histórico el hecho de que Jesús haya sido judío, lo descarta inmediatamente, es parte de una propaganda, uno siente, pero además lo explicita la directora y le dice, mira, todos lamentamos lo que ocurrió durante la guerra, se refiere al Holocausto, pero eso no justifica esta propaganda maliciosa. Es decir, hay una tal mezcla absurda de temas en donde el Holocausto, bueno, lo lamentamos, pero esto no justificaría la propaganda maliciosa de simplemente responder que Jesús era judío y por lo tanto no puede acusarse de deicidio al pueblo judío, algo que la Iglesia ha abandonado hace muchísimo tiempo. No solamente que lo ha abandonado, nunca fue la doctrina oficial de la Iglesia, pero debió en el Concilio Vaticano II refutarlo para que no se siguiera difundiendo. Pero la película lo transmite de ese modo. Y toda defensa que pueda hacer la niña de esta persona con quien se va a casar, este judío, es simplemente teológica, no pasa en ningún momento porque lo amo, es un gran ser humano, me ayuda, lo que fuere. Es más, el prejuicio de la directora de la escuela para con el judío, por ser judío, finalmente prueba ser cierto. Porque ella le advierte, mira, los judíos son inherentemente malvados. Y en ese momento uno podría sentir, bueno, este es un prejuicio de esta directora, qué mal, no entiende el amor sano de esta niña con este hombre que es mayor que ella. Pero lo que ocurre al final de la película es una demostración a las claras de que hay una inherente maldad en este único personaje judío. Por ello yo diría que esta película es judeofóbica. Para no ver la judeofobia en esta película, el esfuerzo que uno debe hacer es muy grande. Y yo recomendaría que estemos alertas al respecto. Por lo menos vale la pena mencionar el tema. ¿Todo esto que nos has contado también es válido para la literatura clásica? En la literatura inglesa en particular, y de eso estamos hablando, de una película inglesa, la demonización del judío se retrotrae ya al año 1390 con Geoffrey Chaucer y los cuentos de Canterbury, en donde hay un personaje judío que recoge el mito del libelo de sangre, los judíos utilizando sangre de niños en sus rituales, que es claramente judeofóbico. Y continúa en el tiempo, 200 años después, el judío de Malta, de Christopher Marlowe, que fue el principal competidor de Shakespeare, y que siguió presentándose en los teatros ingleses, sigue presentándose hasta ahora, muestra a un Barrabás, que es el personaje judío, un personaje siniestro, todo maldad, que es la maldad concentrada en la obra y que obviamente reflejaba los peores prejuicios contra los judíos en esa época. ¿Y en el caso de Shakespeare, qué podemos decir? Por ejemplo, en El mercader de Venecia, de William Shakespeare, 1596, justamente se considera que hay judeofobia porque el personaje judío Shylock es un personaje muy antipático. Y sin embargo, la obra dista muchísimo de ser judeofóbica. El mercader de Venecia no es una obra judeofóbica. ¿Por qué? Porque los personajes no judíos son presentados con ojo aún más crítico que el personaje judío. Es cierto, no es un personaje simpático Shylock, pero los cristianos son presentados ahí como abusadores, como hipócritas, hay de todo, por supuesto, pero este fue un aporte, una aportación de Shakespeare para la humanización del judío. Si tomáramos de la literatura inglesa, que es lo que estamos en este momento abordando, también por la película, el caso más notable es un personaje, casi el único personaje judío consumado en la literatura del siglo XIX, que es el Fagin de Oliver Twist, 1838, de Charles Dickens. Ahí no cabe ninguna duda, otra vez. Se repite constantemente el judío, el judío, el judío con respecto a Fagin, que es un personaje demoníaco, que concentra toda la maldad de la novela, y está claro que el mensaje subliminal del autor era judeofóbico. Pero ahora bien, es bueno analizarlo, porque Dickens aparentemente no tuvo la intención, así le salió,
¿Cómo sabemos esto? Porque hay una carta, una correspondencia epistolar muy interesante entre una señora, Eliza Davis, que le escribe a Dickens pidiéndole que rectifique esta actitud judeofóbica de su libro. Y él comienza diciendo, ¿cómo vais a decir que mi libro es judeofóbico si en realidad yo he ayudado a los judíos aquí y allá? Es decir, responde eludiendo la cuestión, porque la cuestión era muy específica y concreta con respecto a su novela. Pero casualmente, o no casualmente, en las ediciones subsiguientes del libro, Dickens empieza a no utilizar más la palabra el judío para referirse a Fagin y empieza a llamarlo el viejo, the old man. Lo que también muestra las claras de que quiso corregirlo. Y finalmente lo que corrigió del todo este prejuicio que se le escapó fue con su última novela, cuando trae un nuevo personaje, Raya, que es básicamente un personaje ideal, todo bueno, todo noble, todo sublime, y con él quiso compensar Dickens al personaje Fagin, en el que había concentrado toda la maldad y le había puesto el título de El Judío. Yo creo que la película que mencionas, Una enseñanza de vida, que en inglés tiene un título más agresivo todavía, que es An Education, una educación. Es decir, uno no sabe muy bien a qué se refiere por la educación. Si es la educación que pervierte, que es la que trae la educación corruptora del judío para con esta adolescente, o la educación que ella estaba recibiendo por parte de su escuela, que le advierte claramente que con los judíos uno no debería tener relación, porque finalmente no hace falta contarte que ellos asesinaron a nuestro Señor. Esta película agrava a una novela como la de Fagin. ¿Y sabes por qué? Como la de Dickens, perdón. Porque el personaje de Oliver Twist, Fagin, si bien permanentemente se le llama el judío, no hay en ningún caso una explicación de su maldad por el hecho de ser judío. En cambio, en la película sí. Uno entiende claramente que este personaje es ruin por naturaleza, así es la índole de este grupo, del cual hay que estar alerta, y por eso seduce mal a esta niña y la engaña permanentemente. Gustavo, ¿qué te parece la idea que nos dicen que cada vez que se critica a un judío parece que es antisemitismo? Me parece que es una idea errónea. En los judíos no protestamos cada vez que se critica a un judío, siempre y cuando no se le atribuya a su judeidad esta maldad. La crítica a un judío es perfectamente legítima, y la crítica en general. Pocos pueblos más autocríticos como el pueblo judío, pero hoy en día esta obsesión de tratar de mostrarlo en el judío, algo similar le pasa al Estado de Israel, que es obsesionadamente mostrado como un Estado no legítimo, es específicamente un derivado de la judeofobia. Con todo lo que hemos hablado, ¿qué crees que se puede hacer al respecto? No mucho, más que alertar, como estamos haciendo en nuestro programa, y tratar de que si hay leyes que repriman la judeofobia sean aplicadas en los casos en donde hay una agresión contra el pueblo judío. ¿Crees que hay una línea en el arte con respecto a los judíos? No, porque los judíos somos seres humanos de carne y hueso como cualquier otro ser humano, y no tiene por qué haber una línea determinada con respecto a ellos. Pero tenemos que saber identificar los momentos en donde se ha pasado el límite de una crítica y una demonización del judío. ¿Como cuál? Ponos un ejemplo. Una película que citaría adicionalmente es la de Mel Gibson sobre la Pasión. Esta película es decididamente judeofóbica porque todo lo que puede hacer para agravar lo que cuenta el Nuevo Testamento sobre la crucifixión lo hace, con agregados propios del director, de Gibson, que presenta al pueblo judío como un pueblo demoníaco. Esto es judeofobia y hay que señalarlo. Pues un placer, Gustavo Peregni, por estar otro día más con nosotros, y muchísimas gracias por haber venido. A ti gracias, y temas menos simpáticos también caben en nuestro programa, que es eminentemente reflexivo. Gracias, Irene. Te esperamos en la próxima. Ya a ustedes les esperamos la semana que viene. Ya saben que el programa Shalom pertenece al proyecto de comunicación de la Federación de las Comunidades Judías de España. Estamos abiertos a sus dudas o sugerencias, que lo pueden hacer llegar a la dirección que ven abajo en pantalla. Si quieren volver a ver este programa, ya saben que lo pueden hacer a través de la web de Televisión Española, www.rtv.es. Hasta la semana que viene. Shalom.